Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 22 al 24. 22 al 24, son 2 capítulos. Vamos a tener una palabra de oración y pedir que el Señor nos dirija a través de su palabra y nos abra nuestro corazón y nuestras mentes a lo que el Señor nos está diciendo tocante a su voluntad. Señor, gracias por tu palabra. Es un honor y un privilegio poder abrir las Escrituras y quedar extasiados escuchando o leyendo o estudiando lo que tú has revelado, tu inmensa sabiduría. Señor, ayúdanos a purgar nuestras mentes de ideas que se nos han ido, en un sentido, embutiendo y que nos apartan de lo que tú revelas de ti y de la naturaleza humana, tu creación. Así que, Señor, estamos listos para tomar nota de lo que tienes para compartir con nosotros a través de la Sagrada Escritura. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de otro aspecto de la naturaleza, la naturaleza volitiva de Dios o la voluntad de Dios. Y vamos a ver lo que se da en llamar la voluntad preceptiva, que también se la denomina la voluntad permisiva de Dios. Quizás ese término es el más fácil de recordar para aquellos que tal vez no quieren entrar en esos términos que usa muchas veces la erudición, ¿no? También a esto se le llama la voluntad revelada, es decir, Dios revelando sus propósitos para el pueblo. Y a modo de repaso, estuvimos hablando ya en las exposiciones anteriores acerca de la voluntad decretal, que tiene un aspecto más general. Y ojo, cuando digo general no quiere decir que es de menos importancia. No, general quiere decir todo aquello en lo que gobierna soberanamente el Señor, todo lo que Dios determina. Dios dice, mi consejo permanecerá. Y eso es de vital importancia que encuentre lugar en nuestra psiquis cuando entramos a estudiar la voluntad de Dios. Insisto en esto porque lamentablemente hoy, hemos ido perdiendo de vista estas menciones que hace las Escrituras o que hace Dios de sí mismo a través de la palabra, que nos revela su carácter y su naturaleza. Hoy tenemos una tendencia de rebajar al contenido de las Escrituras cuando se trata de hablar o presentar la naturaleza o el carácter de Dios. En este caso, la naturaleza preceptiva se trata de las normas que Dios soberanamente impone para que la criatura viva de una manera piadosa. Es decir, tiene que ver con la voluntad de Dios que expresa a través de sus mandamientos, sus ordenanzas, cómo Dios nos dice que debemos comportarnos, cómo espera Dios que sea nuestra conducta como hijos de Dios. Y entonces en este punto, acerca de
el tema de la voluntad de Dios, es donde vemos que Dios, y escúchame bien esto que voy a decir, porque se nos escapa hoy esto, Dios, hablando de su voluntad, permite a la criatura hacer ejercicio de su voluntad con la cual Dios, por creación, lo ha dotado. Y acá, en este punto de la discusión, creo yo que, o a lo menos en gran parte, es donde muchos introducen y confunden el tema famoso del libre albedrío. Y digo famoso porque ya no solamente es un asunto de discusión en la arena filosófica, pero ahora y en las últimas décadas ha cobrado fuerza dentro de los ámbitos de la doctrina o la teología cristiana. Tal es así que en el lenguaje común de la cristiandad hablamos del hombre en términos de libre albedrío. Y esto es un término que tenemos que, tratar de estudiar a fondo y ver si realmente es adecuado para describir la naturaleza humana. Repito, insisto con esto, cuando hablamos de la naturaleza, de la voluntad permisiva de Dios, es Dios otorgando, vale la redundancia, el permiso a la voluntad humana para que haga lo que el hombre quiere hacer. Cuando la voluntad del hombre actúa tomando decisiones propias, tú y yo, por ejemplo, en la semana tomamos una serie de decisiones, hacemos planes, pensamos en la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, estamos todo el tiempo programándonos. Tenemos, hablando en un término macro y también en los detalles más insignificantes, siempre estamos haciendo planes y proyectos. Y que el hombre interpreta como libres. Es decir, yo decido hacer esas cosas. Y hay cierta verdad, y digo cierta, no completa, cierta verdad que sí tomamos decisiones. Es decir, el hombre lleva a cabo lo que desea, pero eso que el hombre desea y lleva a cabo es porque lo logra o lo concreta porque Dios lo permite. Si el hombre de su propia voluntad decide hacer algo y Dios determina que eso no tome lugar, por su voluntad soberana dice, eso no va a suceder, por más que usted haga ejercicio de su voluntad, no va a poder concretarlo. Usted no puede frustrar de ninguna manera la voluntad de Dios. La puede desobedecer, ya vamos a entrar más a fondo en esto, pero de todas maneras usted actúa voluntariamente porque Dios le permite lograr lo que su voluntad quiso hacer. ¿Me entienden lo que estoy diciendo con esto? Claro, esto es una tesis, pero hay que probarla bíblicamente. Yo siempre insisto que si vamos a hacer una afirmación, hay muchos que hacen afirmaciones, más desde la plana filosófica, acerca del tema de las voluntades, pero no vamos a las Escrituras y dejar que la Escritura haga el aporte. Una cosa es la discusión filosófica y otra cosa es la discusión teológica desde, ojo, porque se puede hacer discusión teológica desde la perspectiva del hombre, pero yo insisto en que atendamos a este tema desde la perspectiva de Dios, como Dios nos habla acerca de la voluntad, tanto suya como de la criatura. Pasajes bíblicos, tenemos por ejemplo Mateo capítulo 8, voy a mirar algunos versículos nomás, porque quiero enfocarme acá en Números, que es muy interesante, pero tenemos a ver cómo opera el permiso de Dios sobre la criatura, tanto demonios como hombres. En Mateo capítulo 8, verso 31, tenemos a los endemoniados en Gádara, hay uno de los pasajes, Mateo se enfoca en uno, y dice que en un momento dado los demonios, escuche que es interesante, cada expresión tiene un impacto tremendo, dice, le rogaron, no dice que le pidieron o le demandaron, sino que tuvieron que rogar al Señor, diciendo, si nos echas fuera, y acá está la palabra clave, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, ir. Y entonces ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Toma nota, no corras en la lectura, trata de meterte en el asunto y pregunta a ese versículo, ¿qué me está diciendo acerca de las voluntades? La voluntad del Dios
humanado, y la voluntad de la criatura que fue creada por Dios. Los demonios son seres angélicos creados por Dios que en un momento dado cayeron de su dignidad. Y acá tenemos una interacción. Estos demonios, primero, que entraron de su voluntad, no porque Dios los mandó, sino que se metieron en la vida de este pobre infeliz que estaba completamente controlado por estas fuerzas del Averno. No solamente eso, pero es evidente que la voluntad de ellos es querer ir a parar, no afuera, sino ir a parar a algún ser, algún ente en el cual puedan habitar o cohabitar todos juntos. Por eso le dicen, déjanos entrar en ese hato de cerdos. No voy a entrar ahora en la especulación de por qué piden entrar en un hato de cerdos y no salir a flotar por el aire, qué sé yo. Bueno, eso nos va a llevar a hablar de angelología y no me saca del tema. Lo cierto es que no pueden hacer su propia voluntad. Le pidieron permiso a Jesús. Permítenos. Y hasta que el Señor no le dio la orden, vayan, no pudieron actuar. ¿Tenían libre albedrío? No, tendrían albedrío. Tienen voluntad propia. Nadie los forzó, pero tuvieron que pedir permiso. ¿Se dan cuenta lo que dice eso? Lucas 22, otro incidente muy interesante. Tenemos en este caso al mismo Satanás. Ahora, estamos hablando primero de los secuaces y ahora tenemos al mismo príncipe del Averno que dice en el capítulo 22, versos 31 y 32, esta es una figura muy familiar, ¿no? Cuando le pide al Señor, ¿se acuerdan que Pedro dijo, Señor, que reconvino al Señor cuando decía que tenía que ser entregado? Y dice, dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Escuche bien, Satanás tiene toda la intención, mediante el ejercicio de su voluntad, de zarandear, y eso quiere decir reventar a Pedro, de sacudir a Pedro. Y sin embargo, noten ustedes que aunque la voluntad de este ser infernal es reventar a Pedro, sin embargo tuvo que ir a pedirle permiso a Dios. Dios, quiero zarandear a Pedro. Y no solamente eso, pero además dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea que, miren qué interesante la interacción. Tenemos a Satanás de alguna manera pidiendo permiso a Dios si puede zarandear a Pedro. Pedro lo autoriza porque si no, no hubiese estado Jesús pidiendo por Pedro. Pero por el otro lado, noten cómo la voluntad ahora queda restringida a la oración de Jesús que está pidiendo por Pedro. O sea que no puede actuar Satanás arbitrariamente. Dios le está dando el permiso. Y Jesús puede obrar contra la voluntad de este ser siniestro mediante la intercesión a favor de este hombre a quien amaba. Job capítulo 1, verso 12, que en otra ocasión ya lo he mencionado, lo mismo, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo, está hablando de Job, creo que conocen la historia, Job era un hombre muy próspero, un hombre de una reputación muy respetable, un hombre honorable. Hubo una situación allí donde Satanás pide por los intereses y aún la vida de Job, si fuese posible. Dice Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Noten qué interesante, porque Satanás, que no les quepa la menor duda que quería reventar a Job y por un lado humillar a Dios, pero sin embargo tuvo que presentarse a pedirle permiso a Dios. Y no solamente eso, pero aunque quería reventarle la vida a Job, porque no solamente era asunto de tocar sus intereses, sino de matar a Job, Dios le dice, toca todo lo que tiene, pero su vida no la tocas. ¿Ustedes creen que Satanás estaba diciendo, pero Señor, si yo lo único que te estaba pidiendo era tocar sus intereses, o sea, yo no tenía ninguna intención de reventar a Job? La voluntad de Satanás era arruinar a Job, humillar a Dios y, si es posible, matar a Job. Y Dios dice, no, vas a hacer lo que yo te digo. Y ustedes leen la historia y solamente pudo hacer Satanás lo que Dios le dio permiso a hacer. Juan capítulo 19, versos 10 al 11, tenemos, yo pienso que es uno de los ejemplos más elocuentes
acerca de cómo interaccionan las voluntades y cómo solamente la voluntad de la criatura actúa bajo el permiso divino. Cuando Jesús está delante de Pilato en el juicio, Pilato, con toda su soberbia, y hasta cierto punto justificable, porque es un asunto cultural, el hombre era un representante de Roma y debido a que tenía esa estatura pública, el hombre pensaba que era Roma en ese momento y tenía potestad para hacer lo que quiera. Y le dice Pilato a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes tú que tengo autoridad? ¿No sabes que está en mi voluntad el dejarte libre o crucificarte? Eso es lo que le dijo Pilato a Jesús. ¿No sabes que yo tengo poder, tengo autoridad, tengo el derecho de hacer con mi voluntad lo que yo quiero? Y Jesús lo para y le dice, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada desde arriba. En otras palabras, si el Señor no te da el permiso, no me tocas un pelo. Parafraseando, ¿no? Podemos agregar, el otro día estábamos mencionando, en Hechos 2, cuando Pedro presentó el primer sermón, cuando se inaugura la iglesia y está diciendo, ustedes actuaron voluntariamente entregando a Jesús, lo mataron y por medio de la crucifixión. Y todo esto ya estaba bajo el expreso conocimiento de la voluntad divina. Dios permitió, les dio el permiso de hacer eso, porque era necesario para que venga la salvación. Muchos hoy argumentan, yo tengo la voluntad libre o autoridad para decidir qué acción voy a tomar y qué es lo que voy a hacer con mi vida. Y nos olvidamos las palabras de Jesús que dicen, no tienes ninguna autoridad, no tienes ningún ejercicio de la voluntad si Dios no te lo autoriza desde arriba. Qué fácil perdemos de vista la grandeza de Dios para exaltar lo finito del hombre. Queremos exaltar al hombre, emancipar al hombre, cuando en realidad fue creado para servir y estar supeditado a la soberanía de Dios. A ver, Santiago, en el capítulo 4, versos 13 al 16, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. En otras palabras, un hombre que se sienta o personas que se sientan y de su voluntad hacen planes, proyectos. Yo soy libre de organizar mi vida y mi calendario como yo quiero. Y Santiago a esa persona le responde de una manera tremenda. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y luego sigue, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lo cual deberías decir, claro, uno hasta ahí puede decir, bueno, pero está hablando de los planes, pero escucha bien, sigue leyendo lo que dice Santiago. Dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos. No se trata de un asunto general, está diciendo, si Dios te permite que vivas mañana, y entonces lo que has pensado hacer de tu voluntad, lo hagas. O sea que no es asunto de solamente vivir hasta mañana, sino lo que pienso hacer mañana o hasta mañana. Todo eso es si Dios quiere. O sea que no se trata de tu voluntad autónoma, libre. No, Señor. Todo sucede preceptivamente. Si Dios lo autoriza, si Dios te da el que puedas hacer tu voluntad, entonces vas a hacer lo que pretendes. De lo contrario, no, Señor. Cuando Dios dice no, aunque tú digas sí, siempre va a ser un no. Y si Dios dice sí, aunque tú digas no, siempre va a ser un sí. Porque la voluntad de Dios es lo que cuenta. Así que toma nota de eso. Cuando Dios permite algo en sus criaturas, cuando tomamos una decisión voluntaria, la criatura escoge voluntariamente y logra un resultado porque Dios se lo permitió. La voluntad soberana de Dios jamás queda descalificada. En este relato de Números es algo fascinante. Nosotros lo leemos medio a las carreras, ¿no?
pero es un incidente que cuando tocamos el tema de la voluntad de Dios es fascinante y arroja mucha información para reordenar nuestra idea en cuanto a la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Y observamos en este relato cómo hay hombres que están tomando decisiones voluntarias, es decir, actúan según su propio criterio o, por seguir el tema, según su propia voluntad o albedrío, le llaman algunos, pero con el permiso de la voluntad divina. Repito, los personajes que se incluyen o se insertan acá en estos dos capítulos son personas que actúan según su arbitrio, pero actúan bajo el permiso de Dios. Se nos relata la situación de un monarca moabita llamado Balac, que quiere la ruina de Israel, más o menos para sintetizar lo que pasa acá. El personaje clave es un tal Balaam, que es un profeta, que supuestamente hablaba en nombre de Dios, a quien apela el rey de Moab, Balac, para que maldiga a Israel. Tenemos una interacción entre las voluntades de estos personajes, Balac, rey de Moab, insisto, y Balaam. La intención de Balac, de este rey perverso, es que Israel sea maldecido, que sea totalmente arruinado. Se la agarra con un grupo étnico. Y la intención de Balaam, maldecir para sacar un provecho económico y hasta cierto punto un estatus social, de poder escalar en lo que es la pirámide social. Segunda de Pedro, por ejemplo, hablando de este personaje terrible, ¿no?, de Balaam, dice que amó el premio de la maldad. El libro de Apocalipsis también lo menciona, dice que hablaba la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos sobre los hijos de Israel. Es decir, Balaam, haciendo esto de querer maldecir a Israel o de convencer a Dios a ver si se sumaba a este acto perverso, francamente no sé cómo describirlo, le estaba dando un mal ejemplo a Balac. Él tenía que haberle enseñado cómo son las cosas espirituales y sin embargo le estaba enseñando que es posible tal vez manipular la voluntad de Dios, los designios de Dios, los propósitos de Dios. Qué tremendo, ¿no?, haber quedado en la historia como un hombre tan siniestro, y que inclusive supuestamente servía a Dios nada más ni nada menos. Aunque la voluntad de Dios es que no se maldiga a Israel y el hombre escoge en su defecto maldecir al pueblo, Dios, y esto es lo que llama la atención, voluntariamente le va a permitir a estos hombres, Balac y Balaam, perseguir el asunto de maldecir a Israel. Es algo sorprendente. Así que acá vemos como, aunque los hombres actúan de una forma autónoma hasta cierto punto, lo hacen con el expreso permiso de Dios. Pero a la postre, lo que se cumple no es el deseo de la voluntad de la criatura, sino la voluntad de Dios. Ellos querían maldecir y arruinar a Israel, pero Dios manejó todo el episodio y termina bendecido varias veces Israel en todo el episodio. Esto nos muestra a nosotros una interacción entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Y esta interacción de estas dos voluntades en tensión no se puede negar y se trata de un misterio que hasta el día de hoy la gente a mí se rompe la cabeza tratando de resolver. Pero ¿cómo puede ser que un Dios soberano actúe dirigiendo la voluntad de la criatura, esa voluntad con la cual la dotó? ¿Cómo es posible que ordenamos este asunto? Mira, ¿sabes una cosa? La Biblia lo presenta así. No tratemos de resolver el asunto filosóficamente porque la Escritura nos habla de esta interacción de voluntades. No se puede negar, está en la Escritura. Este es uno de los tantos relatos que hay donde vemos la interacción de la voluntad soberana de Dios, dando órdenes, por eso es preceptiva, y al fin del cuento, aunque el hombre actúa voluntariamente, con albedrío o arbitrio, sin embargo siempre se cumple la voluntad de Dios. Y cuando el hombre actúa bajo el expreso permiso
de Dios. Hablar de los 2 capítulos es muy largo, no vamos a terminar más, así que yo tengo que hacer una abreviación bastante, qué sé yo, a ver cómo digo, arbitraria hasta cierto punto. Después ustedes lean los capítulos porque vale la pena. Hubo un versículo que quizás a mi juicio resume todo lo que nos quieren decir estos 2 capítulos, es el capítulo 23, verso 19, mírenlo ahí. Dice, Dios, repito, 23, 19, síganme con su Biblia, dice, Dios no es hombre. Ojo con eso, no hagamos de Dios un hombre. No hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Dice, Dios por lo pronto no es hombre. Y entonces se explica a qué se refiere. Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, Dios, dijo y no hará. Dios hablará y no lo ejecutará. Hermanos, son 2 preguntas retóricas, hay una sola respuesta. La respuesta es sí. Dice otra vez, Él dijo y no lo hará, sí lo hará. Él habló algo, ¿no lo va a hacer? Sí, Señor, lo va a hacer. O sea que en esa declaración se resalta un contraste notable de voluntades. La voluntad del hombre no es confiable. La voluntad de Dios, en cambio, siempre es una voluntad fiable. Esto refuerza en el hombre la idea de que la voluntad de Dios es inflexible y además una voluntad constante. En cambio, la voluntad tuya y la mía es una voluntad voluble. Es una voluntad que cambia todo el tiempo. Además que esa voluntad tuya y mía y la de todo hombre está supeditada últimamente a la voluntad soberana de Dios. El capítulo 22 tiene un versículo también que a mi juicio resume todo lo que, o condensa todo lo que quiere resaltar el capítulo ese 22, y es el versículo 12. Dice, entonces, escucha bien, dijo Dios a Balaam, el supuesto profeta de Dios, no vayas. ¿Agarras la onda? Balaam, no vas. Y luego le dice, ni siquiera maldigas al pueblo, porque bendito es. Tomen nota que acá vemos cuál es la voluntad de Dios. Dios es tajante y le habla sin ambajes. Lo vienen a buscar a este hombre y él consulta y dice, Dios, no vayas con estos individuos. Tú no vas, no te mueves. Y además, aunque te quedes acá ni por teléfono, maldigas a este pueblo. Bueno, obviamente, ¿no? Teléfono no existía, por las dudas. Entonces, Dios es claro. A ver, resulta que el rey de de Moab, este señor Balac, está preocupado por el aumento demográfico explosivo de este pueblo extranjero, de este pueblo Israel, y esto Balac lo está interpretando mal, piensa que en definitiva se trata de una amenaza terrible para su propia seguridad y poderío político. En el verso 4 dice, dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Así que lamer quiere decir que poco a poco, ¿no? Iban a ir aumentándose y se iban a ir extendiéndose y tomando territorio. Para él este crecimiento demográfico era una amenaza para sus intereses. Por eso busca a este supuesto profeta o mensajero llamado Balaam. Yo no sé, hasta me da pena mencionarlo este hombre porque realmente es una vergüenza este personaje, ¿no? Y con la esperanza de que, bueno, cuando venga este señor va a maldecir al pueblo y de esa manera se remueve de una vez por todas esta amenaza que implicaban los judíos. Balaam, ante la petición del rey Balac, dice, ¿sabes una cosa? Yo esto lo tengo que consultar con Dios. Ya está arrancando mal. Ponte a pensar, a ver, Balaam, que es el profeta de Dios, sabe perfectamente que Israel es el pueblo escogido. Dejémonos de cosas, señores. Y que venga este pedazo de bárbaro a decirle, maldice a este pueblo que Dios bendijo.
y decirle, ¿sabes una cosa? Espera acá y déjame ir a consultar con Dios. Pero ya este hombre arranca mal. ¿Cómo? A ver, es lo mismo que venga alguien y te diga, maldice la iglesia de Cristo. Bueno, no, primero tengo que orar. Voy a consultar con el Señor a ver si está de acuerdo con eso. Es una locura, señores. Balaam tendría que haber parado y decir, oye, ¿pero qué me estás pidiendo? Bárbaro, yo no puedo hacer semejante cosa. Soy un profeta de Dios de ninguna manera. Me voy a atrever a consultar con Dios para que me dé permiso para maldecir a su pueblo. No, Señor, no. Este Señor lo que va a hacer es decir, quédate acá que voy a conversar con Dios a ver qué me dice al respecto. Acá vemos un conflicto entre las voluntades que están actuando y, por supuesto, la voluntad de Dios. A ver, aunque la voluntad del hombre, tanto de Balac como la intención en el corazón de Balaam es reventar a los israelitas, porque dígame usted, de ir a maldecir a este pueblo para que fracase, y vemos personas que están tomando decisiones voluntarias específicas, porque Balac no fue forzado por Dios a hacer esto, de su voluntad fue y pidió a Balaam que vaya y maldiga al pueblo. Y sin embargo, aunque usó del ejercicio de su voluntad e hizo peticiones específicas para lograrlo, prevalece de todos modos la voluntad y los propósitos de Dios. Ante la negativa de Dios, en el verso 12 que le dice, no vayas, Balac insistió. Fue a conversar otra vez. A ver, Balaam habló con Dios, le dijo que no, lo mandó los mensajeros, Balac se entera y dice, ¿cómo es esto? Y entonces manda a otros mensajeros para ver si pueden convencer a Balaam, y en este caso, enviados con gente de mayor estatura pública. En el verso 15 dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y aún más honorables que los otros. Es decir, a ver, vamos a mandarle a gente de la gobernatura, gente de peso, a ver si con esto lo convencemos, lo movemos a este hombre. Balaam en este punto debió de haber sido tajante. Cuando vienen estos señores, Balaam debió de haber dicho, escúcheme una cosa, ¿qué dijo Dios? Ya empezó mal, pero ahora esta era la oportunidad de vindicarse y decir, Dios me dijo no. Y esto es no. No interesa si yo quiero, si tú quieres, pero la voluntad de Dios está por encima de la nuestra. Y dijo no. Así que yo no puedo ir. Y sin embargo, nos dice el relato que este hombre vuelve otra vez a consultar con Dios. A mí me llama la atención la paciencia que tiene Dios con toda esta gente. Bueno, va a consultar a ver si le hace cambiar de opinión, si se arrepiente de lo que acaba de decir en el verso 12 cuando le dijo, no vayas y no maldigas al pueblo. ¿Y qué dijo Dios en el capítulo 23, verso 19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Y resulta que a esta insistencia de Balaam, es decir, la intención de salirse con la suya a pesar de la voluntad de Dios y que se haga su voluntad, la de Balaam, y en un sentido indirecto la de Balac también, que lo mandó a buscar, Dios le responde en el versículo 20, y acá es donde nos metemos en el meollo de la interacción de las voluntades. Dios le dice en el verso 20, la segunda parte, si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos. ¿Lo agarra eso? A ver, momento. Dios expresó su voluntad y le dijo, no vayas. Se terminó el asunto. Dios sin ambajes, le dijo, esto no se hace. Este hombre insiste, su voluntad es que Dios cambie de opinión, y entonces Dios ahora le dice, ok, ve, pero no termina ahí el asunto. Note lo que le dice Dios, pero harás lo que yo te diga. La pregunta que nosotros ahora cuando interaccionamos con el texto hacemos es, bueno, pero ¿es eso lo que Dios quiere?
Cuando dice ve con ellos, ¿eso es lo que Dios quiere? No, Señor. Eso es lo que Balaam quiere. Eso es lo que Balac quiere. Dios ya le dijo claramente en el verso 12 qué es lo que quiere que se haga. Ese es el precepto de Dios, ese es el mandato de Dios. Por eso se le llama esto la voluntad revelada o preceptiva. ¿Qué es lo que Dios quiere? Te lo está diciendo. ¿Cuánto más tienes que leer o investigar? Dios dijo, esto es lo que yo quiero que se haga. Este es mi precepto. Y ahí debió de haber terminado el asunto. Pero no, la voluntad del hombre va a juguetear entre su voluntad, su arbitrio y hacerle frente a la voluntad de Dios. Pero ahora Dios le otorga un permiso a Balaam, pero ese permiso está restringido a la voluntad soberana de Dios. Vas a hacer lo que yo te digo. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Se dan cuenta que hay que revisar todo este tema del libre albedrío y la voluntad del hombre y la voluntad de Dios? No entendemos nada. Y la razón es porque no interaccionamos con los textos bíblicos. Algunos interpretan acá, qué sé yo, un clarísimo ejemplo de la voluntad de Dios y el libre albedrío del hombre. Pero es que no lo ven eso, que ahí está el libre albedrío del hombre. Y sin embargo, lo que nosotros podemos apreciar en el permiso de Dios es una restricción que se le impone al hombre, no que el hombre le impone una restricción a Dios. Diciendo, acá paras porque yo tengo la voluntad soberana de tomar la decisión. Pero escúchame una cosa, hermano querido, yo le voy a dar permiso a Dios que Dios actúe como Él quiere. ¿La criatura le va a dar el permiso a Dios? Porque yo tengo mi voluntad soberana en mis decisiones. No, Dios, nos dice el texto, es el que da el permiso a la criatura, nunca al revés. Y Dios sigue, nuestra voluntad sigue estando restringida a la voluntad soberana de Dios. Noten que dice otra vez, harás lo que yo te diga, no lo que tú quieres, lo que piensas, tu deseo o el del otro canalla que te está mandando, sino lo que yo determino que se haga. Bacano, me van entendiendo, ¿no? Vamos de a poco, vamos calando en el asunto, porque esto es la base, el cimiento para que después analicemos el tema del libre albedrío y se va a dar cuenta cómo el edificio se viene todo abajo. Otro asunto que se tiene que tomar en cuenta es que notamos llamémosle la incongruencia en este señor llamado Balaam. Las palabras de este hombre son totalmente incongruentes. En los versos 36 al 40, les dice, oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, insiste este rey, que está junto al límite tal o cual. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? Sí, varias veces. ¿Por qué no has venido a mí? Acá estoy. ¿No puedo yo honrarte? Y sí. Pero entonces, dice, Balaam le respondió a Balac, aquí, dice, yo he venido a ti. Diciendo, ¿no me ves que estoy acá? Pero entonces le dice, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra, escucha, la palabra que Dios ponga en mi boca, esa y solamente esa, voy a hablar. Uno dice, aplauso para Balaam. Muy bien, Balaam, al fin te cayó el 20 y estás empezando a hacer las cosas bien. No, momento, cuidado con eso. Él habló, pero todavía quiere hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué fue lo que le dijo Dios en el verso 12? No vayas. ¿Qué es lo que está haciendo acá delante de Balac? Pero él insistió voluntariamente de hacer otra cosa diferente a la que Dios había determinado. O sea que habla una cosa, pero está haciendo otra. Escucha bien, está hablando algo, yo voy a hablar lo que Dios me dice que hable, pero está haciendo otra cosa, porque Dios le dijo lo que tiene que hacer. Y sin embargo está delante de Balac. O sea, yo tengo que decirte todo lo que Dios me dice,
Pero resulta que cuando se trata de actuar, está actuando de una manera diferente, está haciendo su voluntad. O sea que no se está vindicando para nada este señor. Dios le permite ir adelante con esa actitud, con su arbitrio, su voluntad de querer, en fin, sacar ventaja de la cosa, pero con el propósito de Dios. Es decir, Dios lo deja ir porque tiene Dios, no Balaam o Balac, sino Dios tiene un propósito. Y es un propósito de pedagogía, de aleccionar a Balac, a Balaam y a nosotros, hermanos, que somos duros para entender las cosas, enseñarnos que Dios es el que es el soberano. Y aunque yo tenga una voluntad activa, esa voluntad siempre actúa y llega a los resultados porque Dios le da el permiso. Y cuando da el permiso, todavía con todo eso no frustra la voluntad y los propósitos de Dios. Siempre se va a hacer lo que Dios quiere. Por eso es que, aunque esta gente quiso reventar al pueblo, Dios terminó bendiciendo a este pueblo que querían verlo en la ruina. Sí, escucha, el permiso de Dios entonces no es, como dicen algunos, la voluntad pasiva. ¿Qué es eso? No es una actitud de pasividad, todo lo contrario, es un medio didáctico para nosotros que jamás la voluntad del hombre puede frustrar la voluntad soberana de Dios. Lamentablemente hoy hay una cantidad enorme de gente que hablan lo que dice el Señor, pero luego hacen todo lo contrario a lo que dice el Señor. Hablan lo que Dios pone en sus bocas, se paran en los púlpitos, en las escuelas dominicales, pero van detrás de la codicia, de la fama, van detrás del reconocimiento y los honores que le pueden otorgar los hombres, las criaturas. El Señor Jesucristo decía, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, echamos demonios. Y el Señor dice, el que haga la voluntad de mi Padre es el que cuenta. No el que dice, sino el que hace. Jesús acusaba a los religiosos en el capítulo 23 de Mateo diciendo, hablaba a las masas, le decía, escúchenme una cosa, ustedes haced, dice, o hagan y observen todo lo que os digan, los escribas y los fariseos que eran los que aleccionaban a la nación. Pero Jesús le dice a la gente, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Pero por qué? ¿Cómo en qué quedamos? Escucha lo que te enseñan, lo que dicen, que hablan la palabra de Dios, pero que no haga lo que ellos hacen. Y Jesús les dice, les explica y les dice, porque ellos dicen y no hacen. Hermano, mira, ¿sabes? Es tan pedagógico esto, y sin embargo hoy no nos entra este asunto. Hoy hablamos hasta por los codos de Jesús. Los cristianos hablamos de Jesús, pero no estamos haciendo lo que decimos. La iglesia está donde está porque somos buenos para hablar, pero no para actuar. Somos más parecidos a Balaam de lo que realmente queremos admitir. Hay muchos Balaanes en la iglesia. Gente que habla, sí, yo voy a decir lo que dice la Biblia, pero ¿lo vives? Porque Dios nos está diciendo qué cosas debemos y no debemos hacer. La voluntad preceptiva es la voluntad revelada, cuando Dios te dice, haz esto y no hagas aquello. Y venimos con excusas y un montón de subterfugios para justificar el acto de desobediencia a la voluntad soberana de Dios. Dios te dice qué tienes que hacer. A ver, perdóneme que es un poquito de autoridad. La Biblia nos dice, no dejéis de congregaros como algunos, pero eso es cristianismo 101. Pero sin embargo, no, pero es que me sentí cansado, trabajé toda la semana, y qué sé yo, le vendemos cualquier cosa con tal de decir, pero no hacer. Hermano, no nos podemos escapar de lo aleccionador de esto. Balaam fue un hombre que le dijo al rey, pensando que con esto se justificaba, diciendo, yo te tengo que decir lo que Dios me dice. Pero no, el asunto no es solamente decir lo que Dios dice, sino hacer lo que Dios dice. Y Dios dijo, no vayas. Y acá está frente al rey Balac. En el capítulo 23, verso 23,
Dice, porque contra Jacob no hago agüero, ni adivinación contra Israel. Este es el versículo que sintetiza toda la idea, a donde apunta el capítulo. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. No interesa lo que quiere el hombre. Otra vez, ahí está el énfasis, lo que ha hecho Dios. Con esas palabras se habla de la voluntad de personas que mediante artes mágicas, subterfugios, qué sé yo, una cantidad del asunto del ocultismo, buscan un resultado que es la ruina de Israel, pero el destino de Israel está depositado en la voluntad soberana y preservativa de Dios. Tenemos 3 oráculos en el capítulo de maldición contra Israel, y ¿qué hace Dios? Lo da vuelta. Y los 3 oráculos de maldición los convierte en bendiciones. Es una cosa increíble. Acá está Balaam y Balac desesperado, ¿no? Y Balaam sacrificando animales y yendo a orar a Dios, a ver si puedo reventar a esta gente. Y Dios le dice, sale de sus labios la bendición de Dios. Después léanlo en casa. El primer oráculo está del verso 7 al 12, el segundo está del 13 al 26 y el tercero está desde el 27 al 30. Dios invierte la decisión y la voluntad de los hombres para hacer su voluntad. Y es que se termine bendiciendo al pueblo en lugar de maldecirlo. Por eso es que mucha gente, pienso yo, y hoy estaban haciendo una pregunta interesante acerca del conflicto en el Medio Oriente, ¿cómo es que Israel todavía existe? A ver, históricamente, ¿cuánta gente se levantó para borrar del mapa a ese grupo étnico? Y ahí están, decimos en mi tierra, vivito y coleando. Y además, no son 4 pelagatos, está pero lleno de esta gente. Y prosperan. ¿No estará metido Dios en eso? El verso que resume el capítulo 24, otra vez por amor a la brevedad hago este resumen, dice, benditos los que bendijeren y malditos los que te maldijeren. No te metas con el pueblo de Dios. Y hoy, por ejemplo, la iglesia, no te metas con la iglesia de Cristo. Acá tenemos clarísimamente presentado un encontronazo entre la voluntad divina y la voluntad de los hombres y aún de las fuerzas del Averno, como mencioné en otros pasajes bíblicos. Dios le dio una orden clarísima a Balaam. No da lugar a duda, capítulo 22, versos 9 al 12. Dios le dice claramente lo que este hombre debe y no debe hacer. Eso es la voluntad preceptiva, la voluntad revelada. Esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer. Así que esto debió de haber terminado con el asunto de una vez por todas. No hay nada que consultar con Dios. Está como para entenderse y hay que hacerlo. Y sin embargo, ante la respuesta de Dios, Balac, el rey de Moab, insistió con hacer su propia voluntad y Balaam, el supuesto representante de Dios, insistió con hacer la suya. No son autómatas. Esto echa por tierra la teoría del determinismo, que es un concepto filosófico no bíblico, que nos maneja como títeres. Algunos acusan a los que tratamos de conciliar estos dos conceptos de voluntad de Dios y voluntad humana, que somos deterministas, que nosotros sostenemos que somos máquinas biológicas o títeres. No, señor, eso no es lo que estamos diciendo y eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es que Dios actúa y la criatura actúa también voluntariamente, no es un autómata, sino que está tomando decisiones. Dios no anuló la voluntad de la criatura, pero les declaró su voluntad que ahora era voluntariamente desobedecida por el hombre. Al fin, Balaam reconoce que, qué sé yo, sin importar la voluntad del hombre, al final es la voluntad de Dios la que, permanece, y es por eso que terminó bendiciendo al pueblo. Esto no quiere decir que, bueno, Balaam quedó vindicado otra vez. No, señor, la Escritura lo recuerda en términos oscuros a este caballero. El incidente del capítulo 22 es el único que recuerda a la gente. Yo paso un examen diciendo, hábleme del capítulo 22 al 24, y la única cosa que nos acordamos de Balaam es la mula, no la mula, el asna, ¿no?
que tuvo la conversación con Balaam. Imagínense que usted tiene un perro en casa y se ponga a hablar con usted, o un loro, hoy hablábamos de loros, y imagínense que, bueno, los loros hablan, ¿no? Bueno, iba a contar una anécdota, pero no la voy a decir con lo del loro porque me voy a meter en lío. Pero bueno, en este caso tenemos un episodio interesante. Un asna le termina hablando acá al profeta. Y esa es la historia que recordamos cuando hablamos de Balaam, ¿no es cierto? El hombre que tuvo que ser reprendido por un animal bruto de carga. Ahora, ¿cómo responde Dios a la desobediencia a la voluntad de Balaam? La voluntad de Balaam desobedeciendo voluntariamente la voluntad de Dios. ¿Cómo responde Dios a eso? Bueno, Dios le dio el permiso en el verso 20. Dios le dijo, no vayas. Verso 20 le dijo, ok, ve, pero vas a hacer lo que yo te digo. Y uno puede decir, bueno, ahí está, Dios le dio el permiso, no pasó nada, zafó el hombre. Ahora sí, tiene que cuidarse de ir y hacer, eso sí, de ahora en adelante lo que Dios dice. Por lo menos eso es lo que dice este versículo. No, pero un momento, verso 22 dice, la ira de Dios se encendió porque iba. ¿Lo ven eso? No vayas. Luego le dice, ok, ve. Siguiendo, dándole el permiso a lo que quiere hacer este hombre. Ok, fue. ¿Y qué pasó? La ira de Dios se encendió porque él debió de haber parado y decir, Señor, perdóname. Acá no, yo creo que estoy haciendo mal las cosas. Debió de haber discernido. ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy pidiendo a Dios? Cuando me dio una orden de que no vaya, ¿es negociable la orden de Dios? ¿Puede Dios ceder a mi voluntad? ¿Puede Dios respetar mi libre albedrío? Dios me dice que no vaya, pero yo quiero ir y acá se tiene que respetar mi voluntad porque yo tengo libre albedrío. Dios me hizo con la libertad de escoger lo que quiero, así que tú ahí paras, yo decido ir. Y Dios le dice, ok, ve, pero las consecuencias las tienes que saborear de todas maneras. Tú tienes que sufrir el juicio de Dios porque acabas de violar su mandato. No eres libre. Tienes que padecer las consecuencias. Eres moralmente responsable delante de Dios. De lo contrario, Dios sería injusto. Un Dios que no tiene, ¿cómo diría? No sería aplomado en lo que Él está diciendo cuando se trata de su voluntad. Así que Dios le está dando el permiso a Balaam, no la aprobación. Cuidado, no confundamos la cosa. Dios no aprueba lo que está haciendo este hombre. Le está dando el permiso para que haga su propia voluntad. Pero el permiso no es porque Balaam tiene libre albedrío, sino porque Dios tiene un propósito. Dios hace estas cosas para hacernos a nosotros moralmente responsables, y este permiso no hace a Dios moralmente responsable. Nosotros somos responsables delante de Dios. Por eso se airó con este señor. Y Dios levantó a Balaam para que en última instancia Balaam, haciendo su propia voluntad, termine haciendo la voluntad de Dios, que era bendecir al pueblo de Israel. Hablaba con mi señora. A ver, esto lo vamos a tocar en otro momento. Pero somos tan obtusos para mirar la teología bíblica. Dios le dijo a la mujer en el Edén, tu simiente derrotará a la serpiente. Parafraseo lo que dice ahí, ¿no? La va a herir en la cabeza la serpiente de la mujer a la serpiente. Pasan los años y se nos dice, a Abraham se le renueva diciendo que de él va a venir una simiente. Esa promesa pasa a su hijo y a su nieto y a la descendencia. Pasan los siglos, viene Moisés. Y ya Dios no dice, voy a levantar una simiente. Ahora dice, voy a levantar un profeta como tú. Pasan los siglos. Aparece David. Y Dios le dice a este hombre, voy a levantar a un rey de tus lomos. Una simiente, un profeta, un rey. Y luego aparece Isaías y le dice, voy a levantar al Salvador, al ungido. O sea que Dios nos dice a través de siglos de historia, yo
levanto una simiente, voy a levantar un profeta, noten los oficios, voy a levantar a un rey, voy a levantar a un salvador. Póngase a pensar cuántas voluntades pasaron a través de todos esos siglos que por decisión libre y soberana de los hombres podrían haber frustrado el propósito histórico de Dios de traer a ese que está apuntando y que vino hace 2000 años atrás cumpliendo en sí mismo el oficio de simiente, el oficio de profeta, el rey y el salvador de los hombres y de la humanidad. Y no lo vemos. Yo, hombre, tengo la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios, si está supeditado a la voluntad libre de los hombres, pudo haber dicho desde el mismo comienzo de la humanidad, esto es lo que va a tomar lugar en la historia? Dime usted, explíqueme usted cómo es posible que Dios restrinja hacer su voluntad. Podría haber dicho, mi plan es ver si puedo traer la simiente y que esa simiente sea el profeta y que tal vez, si se dan las circunstancias, pueda ponerlo como rey. Y a lo mejor, si es que se dan las condiciones y el hombre me da el permiso para actuar y determinar, entonces pueda ser él el Salvador. Señores, pero por favor, hagamos bien la teología bíblica. Pero no lo vemos. El otro día decíamos, porque somos brutos, y ciertamente como Balaam, así de brutos somos a veces. Hay unas lecciones muy interesantes acá. Primero, cuando le habla el asno, el asna, es un asna, ¿no? Porque entiendo que los asnos pueden tener familia. El asna no sé cómo es una mula. La soberanía de Dios sobre la naturaleza. Dígame que un bicho de estos, un pedazo de animal bruto de carga, comience a dialogar y a darle lecciones a Balaam. Eso nos habla de que Dios tiene que parar donde empieza mi voluntad. Pero ¿no te das cuenta que Dios hasta los bichos puede hacer hablar? ¿Qué me vas a hablar de restringir la voluntad de Dios? Una asna. ¿Cuándo vistes un asna? Lo único que escuchamos es hacer un ruido escandaloso. Y sin embargo, Dios le hizo hablar a este animal. Eso nos habla de la soberanía de Dios. Si Dios puede hacer hablar a un animal y que el animal hable lo que Dios quiere que comunique, ¿no va a poder controlar la voluntad de la criatura? La resistencia del hombre a la voluntad de Dios es con su permiso expreso. Lo vemos a través de todo el incidente. Y la cosa que me llama la atención es la ironía de la ignorancia humana. Balaam, un hombre con su voluntad propia se jacta de ser, yo soy el profeta de Dios y yo hablo lo que Dios ponga en mis labios. Y sin embargo era más ciego que un bruto animal de carga, que no podía mirar que estaba el ángel de Dios ahí, listo para sacarle la cabeza a este hombre por su acto de desobediencia. Gracias a Dios por su misericordia, que usó a este animal bruto para decirle a Balaam, pero no seas bruto. Era más bruto Balaam que la mula, a fin de cuentas. Nota bien que este hombre, Balaam, no entendió las cosas espirituales, no pudo ver más allá de sus narices la realidad última de las cosas, sino hasta cuando Dios le abrió los ojos para ver realmente. Dice ahí en el versículo 31 del capítulo 22, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio. ¿Y antes qué pasó? Él creía que veía y no veía nada, no entendía nada. El burro veía más que él. Solamente cuando Dios le abrió los ojos es que este hombre vio. ¿Qué le hizo ver Dios? Uno, que las consecuencias de su postura contra la voluntad de Dios es gravísima. Segundo, verso 32, que su voluntad es una voluntad perversa. Mira lo que dice ahí en el verso 32. No lo estoy inventando, es el texto el que nos habla. Dice, he aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Y número 3, verso 34, que había pecado contra Dios. Dice entonces Balaam, dijo, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí. Es recién cuando Dios le abrió los ojos que este hombre entiende
estas realidades. O sea que en cuanto a las decisiones humanas, son un acto de la voluntad del hombre, pero se ejecutan, hermano, con el permiso divino. No se anula jamás de los jamases la voluntad de Dios. Todavía es un acto permisivo de la voluntad soberana de Dios sobre todo, y se hace todo lo que Él quiere. Hay otros ejemplos en las Escrituras, José fue llevado cautivo, los hermanos hicieron su voluntad, pero Dios manejó todo eso y se hizo la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito, les dio el permiso de hacerlo, pero porque Dios quería preservar al pueblo. Y así puedo citar otros textos que ahora tengo que terminar. En cada caso que vemos en la Biblia nos habla de la voluntad del hombre actuando con el expreso permiso divino, y todavía sigue actuando de esa manera nuestro bendito Dios. Jamás por encima o anulando, limitando la soberanía de la voluntad divina. El hombre actúa con el permiso expreso de Dios. La gente expresaba su voluntad, por ejemplo, cuando gritaban en el juicio de Jesús: ¡crucifícale! ¡Mata a este tipo! Bórralo de la sociedad, no queremos saber más nada con él. Y sin embargo Jesús le decía a Pilato: ninguna potestad tiene sobre mí si no te fuere dado desde arriba. Esas palabras en secreto son palabras públicas, palabras que se hicieron permanentes a la posteridad. Nos habla a todos nosotros, no hay nada que podamos hacer, no tenemos la autoridad para hacerlo sin el expreso permiso de la gloria de un Dios que actúa soberanamente sobre todo y sobre todos. Qué ironía, ¿eh? Balaam se jacta de hablar en nombre de Dios y sin embargo un asna tiene más discernimiento espiritual y mejor visión que este hombre. Balaam, un hombre cegado por la codicia y la ambición. Y así sucede cuando discutimos de estos temas sin saber lo que estamos hablando. El camino de dos voluntades. Por un lado, la del hombre, y por el otro, la del destino y la voluntad de Dios. Hay mucha gente hoy, hermano querido, que van por el camino de Balaam, que es el camino de la perdición, es el camino de la desobediencia, es el camino de tu ruina. Y si escoges eso es porque Dios te permite que vayas por ese camino de desgracia. Y Dios a veces envía a quienes quieren hacerte reconvenir de ese camino de locura. Y la gente lo que hace es cancelar a esa gente, cerrarle la boca a esa gente, criticar a esa gente, tratar de que esa voz que te está llamando sea sellada para que tú sigas con tu locura de pensar que puedes frustrar la voluntad de Dios. El hombre siempre escoge el mismo camino. El hombre siempre escoge el único camino, y es el camino de su perdición, el camino que te lleva con toda seguridad a la ruina, a la destrucción total. Nunca escoge el hombre por sí solo el camino del bien, el camino eterno, el camino de la salvación. Si Dios no te escoge a ti, tú nunca, jamás de los jamases, por voluntad propia vas a escoger el camino de Dios. Si no fuera por esa voluntad de Dios, nosotros no estaríamos aquí hoy. Si no fuese por la voluntad permisiva de Dios, Dios dejándote que tomes decisiones y que todavía sigas siendo un hijo de Él con salvación y vida eterna, si no fuese por el permiso de Dios, estarías condenado. Dios te está llamando a través de Jesucristo, porque nosotros somos de una voluntad esclava, no libre, esclava a nuestras inclinaciones, al pecado, nuestros apetitos carnales, y eso despierta al final la ira de Dios. Somos responsables moralmente de no ajustarnos a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, Dios no creó ni a los ángeles ni a los hombres para que hagan su voluntad. Dios creó a todas las cosas para que hagan su voluntad. Es el error más grande de pensar que Dios me creó y me dio libre albedrío para que haga lo que yo quiera. ¡No, Señor!
La Biblia dice que Dios nos trajo de la nada a la existencia para que tú hagas lo que Dios quiere. Dios te hizo con un propósito, no para tu propósito, sino su propósito. Nosotros somos los sirvientes a su voluntad. Por eso la Biblia habla en términos de o esclavos al pecado o esclavos de Cristo. Sirvientes de Cristo. La única libertad, la única realización humana la encontramos cuando nosotros nos hacemos esclavos de Dios, siervos de Dios. El que decide hacer lo contrario vive de esa manera porque es un esclavo de su naturaleza caída, esclavo del pecado y despierta en él la ira justa de Dios. Por eso Dios envió a Cristo para romper esa cadena y es por la voluntad de Dios que tú vienes a los pies de Cristo Salvador. Tírate a los pies de la cruz. No seas testarudo como Balaam, que tiene que hablarte una bestia de carga desde el pasado para decirte abre tus ojos, que está el mal, está la condenación, está tu ruina y delante tuyo. Deja que Dios abra tus ojos y te muestre la cruz, donde está tu verdadera salvación, tu destino eterno, tu vida eterna, segura en su presencia. Todas las decisiones que llevamos a cabo, hermano, hermana, no es porque soy libre, sino porque Dios lo permite. Eso es la voluntad preceptiva o revelada de Dios. Ojalá que podamos dedicarnos de ahora en adelante a hacer su voluntad y no la nuestra. Padre, gracias te damos por este incidente que tú has preservado para hablarnos, entre otras cosas, cómo chocan las voluntades caprichosas que creen que pueden hacer cualquier cosa y frustrar tus propósitos y aún ponerle freno o límites a tu voluntad. Lo intentaron. Aquí tenemos un episodio donde los hombres lo intentaron varias veces, frenéticamente. Y sin embargo, Señor, lo que despertaron es la ira de Dios y por el otro lado que la voluntad tuya, Señor, jamás sea frustrada por la criatura. Gracias, Señor, porque esa voluntad es firme, infalible, constante y podemos confiar en ella. Por eso decía el escritor que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por haber enviado a Cristo a morir por nosotros. Esa fue tu voluntad y ahora tu voluntad es que aceptemos ese sacrificio de Cristo y que vivamos como discípulos de Cristo Jesús. A ti te damos la gloria y la honra y elevamos nuestras manos y esta oración humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.